Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos hoy a Gabriel Silva, que ha venido a acompañarnos a Tus Palabras Suman, que está dedicado desde hace más de 50 años al estudio de la historia y misterios y propiedades de las pirámides. Es un gran especialista en pirámides, piramidólogo, investigador y conocedor de energías ocultas, empresario y fabricante de piramicasa y piramicama. Como a mí siempre desde pequeña me fascinaron las pirámides, no podía dejar pasar una ocasión como esta y por eso te propongo que hablemos de este tema, pero visto desde varias perspectivas. Entonces, ¿cuándo empezó tu pasión por los temas espirituales y por las pirámides? Bueno, a los pasados los 5 años, todavía no iba a la escuela, en un libro de mi padre, en un libro de ingeniería, leí unas maravillas tan grandes sobre las pirámides y de pronto un epígrafe que decía que dicen los arqueólogos que fueron construidas para hacer la tumba del faraón Keops, y fue esa primera vez que uno tiene una iniciación. Para mí fue la iniciación de la estupidez. O sea, fue la primera vez que entendí lo que era una estupidez, porque después de ver todas las maravillas que decía el hombre, que era un ingeniero, igual que mi padre, bueno, pues me pareció algo tan... me chocó, fue un shock. Pero luego mi padre me aclaró que no, a ver, hay que aprender a leer. Y yo, papi, si yo ya sé leer. Bueno, no, pero hay que entender lo que se lee. Ahí lo que dice es, dicen los arqueólogos que, no lo dice mi compañero, no lo dice un ingeniero, lo dicen los arqueólogos. Bueno, yo todavía no tenía muy claro lo que eran los arqueólogos, me lo tuvo que explicar, ¿no? Y, bueno. Eh, y a partir de ahí, bueno, fue el saber que mi vida va a estar toda la vida relacionada a las pirámides. Es como decir, para algo de esto vine. Ya. No tuve claro hasta el año 2001 que además de gastarme toda la vida en investigar, tenía que dedicarme a fabricarlas. Porque, claro, es que eso me lo hizo entender el profesor Ulises Sosa Salinas, un médico cubano que fue el pionero, también desde el año 84, tratando pacientes con pirámides, y me hizo entender que, me preguntó quién, si conocía a alguien que hubiera gastado tanto como yo. Ya no conozco a nadie que haya gastado tanto en investigar con las pirámides, ni tanto tiempo, ni tanto esfuerzo. ¿Y cuánto ha gastado? Bueno, yo le dije más o menos que era más de 1 millón de dólares de aquella época, ¿no? O sea, todo lo que, la herencia paterna y todo lo que ganaba y, bueno, todo lo que salía del trabajo como minero, bueno, hacía prospecciones mineras. Y bueno, eso, bueno, le digo, eso no se lo ha gastado nadie. Sin duda que particular no se lo ha gastado. A nivel de Estado no lo sé. Entonces, Y por los si le has años... puesto, Sí, dime, le has dime. puesto, le has puesto, dice, mucho amor y tal. Hombre, claro, todo. Si la gente va a bailar, no sé, los chavales van 10 veces, van 100 veces, van 300 o 500 veces a la biblioteca, no sé. Pero normalmente, pues 52 semanas que tiene el año, ¿no? Pues 52 veces al año irán de discoteca. Yo fui a las discotecas 10 veces en mi vida, pero no, me parece que no llegué a las 10, Muy porque ocupado. Estabas muy tenía ocupado. claro, tenía mi laboratorio en la cueva que me prestaba una gente amiga, eh, en la montaña, y me iba los fines de semana ahí. Entonces, bueno, me dice Ulises, y, ¿y vos crees que alguien que no ha gastado ni su dinero, ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni ha puesto amor, ni ha puesto, se va a dedicar a hacer una empresa para ganar dinero? Que era lo que yo buscaba, ¿no? Solo ceder los derechos, por supuesto yo me reservaba los derechos intelectuales, para que la cosa se haga, para que no se deforme. Y bueno, y me tuve que decidir en 2001, darme cuenta con esa colleja moral de que encima me tenía que dedicar a fabricar.
no considero que sea un sacrificio, o sea, disfruto mucho con mi trabajo. Tuve que aprender carpintería, tuve que aprender algo de ingeniería, tuve que aprender arquitectura, tuve que aprender más de física porque tuve un laboratorio de física cuántica durante 6 años, pero a los físicos no les interesaban en principio las pirámides, ni a mí me interesaba mucho la cuántica, pero bueno, si explicaba el efecto piramidal, vamos a ver por ello. Y bueno, yo terminé adorando la cuántica y ellos las pirámides. Valió la pena. Pero todo eso costó muchísimo esfuerzo, tampoco mío solo, es decir, ha trabajado mucha gente con esto. De hecho, el efecto piramidal fue algo descubierto por el francés Antoine Bovis en el año 1927. Yo con menos de 6 años simplemente entendí que iba a dedicar mi vida, que mi vida estaba intrínsecamente relacionada a las pirámides. No tenía idea en ese momento, imagínate, un niño de 5 años no puede, pero algo vibra, ¿no? Algo te sale en el corazón, algo, las pirámides, eso tiene que ver conmigo. Y yo ahí de cabeza, libros que pillaba, bueno, me iba a las bibliotecas, buscaba, rebuscaba, bibliotecas que andaban cerca por ahí de mi casa, que habían bibliotecas grandes en aquel tiempo ya, pues a las bibliotecas ahí a empollar todo lo que hubiera y revistas que salían por ahí, artículos de periódicos, lo que fuera que tuviera que ver con las pirámides, pues Bueno, de tenían que ver hecho, conmigo. a todo niño le ha llamado la atención las pirámides, porque yo cuando era pequeña, los libros de mi mamá en que salían las pirámides, yo era la primera que los miraba las fotos y quería saber, pues, qué era aquello, ¿no? Porque claro, es lo que tú dices, llama la atención muchísimo, y más cuando Claro, es niño. es que son un arquetipo que lamentablemente también lo relacionan con cosas místicas, ¿no? Órdenes. Bueno, sí hay órdenes templarias y en ese sentido sí es perfectamente comprensible, pero las órdenes templarias en realidad son órdenes científicas, no son religiosas. Los templarios que dicen pertenecer a una iglesia o tal, o a una cofradía así, no son templarios, son místicos que tienen el arquetipo templario. Los templarios somos matemáticos, físicos, geómetras, de todo un poco de eso, pero cada uno en su especialidad. La mía es la investigación histórica, porque a partir de aquello empecé a darme cuenta que hay una cantidad enorme de mentiras en la historia, o sea, entender las pirámides como tumba, como lo pongo en un libro que se llama Tecnología Sagrada de las Pirámides, y pensar que son tumbas es como encontrar los arqueólogos en el futuro una estructura enorme, larga, con gente adentro, cadáveres, no, lo que fuera. En las pirámides ni siquiera se han encontrado cadáveres, que quede claro. No hay ajuar funerario ni nada que tenga que ver con tumbas. Pero vamos a suponer que en el futuro te encuentras, como los arqueólogos encuentran una estructura larga que tiene alas, que tiene forma así, con alas atrás y alas adelante, ¿no? Y ven unos asientos y todo un metal, unas cosas que no conocen, unas medidas increíbles, un material que pueden ser vidrios, ¿no? Algo, cosas así que no cuadran con su época, que ni siquiera sabe lo que son, y se ponen a especular y sacan la teoría de que eso era el templo del dios pájaro. Entonces resulta que por ahí dice, hay un símbolo que dice 4747, ¿no? y ellos van a teorizar de que era un templo para el dios pájaro, porque todo lo que veas con pirámides, todo lo que ves de la historia es la necrópolis, todo tiene que ver con lo fúnebre, todo tiene que ver con enterratorios, todo tiene que ver con rollos rituales. Pero cuando tú ves los planos de planta de la mayor parte de los templos, no solamente los egipcios, en realidad son megacircuitos, es decir, circuitos electrónicos para utilizar el medio Gauss que tiene la atmósfera terrestre y un Gauss que tiene el suelo. Por lo tanto, son circuitos electrónicos. Bueno, y no solo eso, que seguramente la edad que se cree que tienen las pirámides tampoco debe ser del todo fiable, la que nos han trasladado, ¿no? Para nada. Por ejemplo, yo tengo clarísimo, y aquí yo puedo discutir más que teorías, porque una teoría es algo que uno hace en base a una serie de cosas. Pero una teoría con todas las comprobaciones que tenemos a nivel de factores geodésicos, factores erosivos del Nilo. Sabemos que el Nilo se construyó hace 300.000 años. Digo se construyó porque llegaba hasta Jartum, hasta la capital de Sudán, y todavía en algunas versiones del Google Earth se puede encontrar el delta donde terminaba el Nilo. Se puede ver, mientras que luego fue desviado hacia el norte. Tiene una serie de rarezas que la naturaleza no haría, como por ejemplo
perforar para que pase el río 2 macizos de granito. Entonces, claro, la gente no se dará cuenta normalmente, pero yo tengo 2 años de geología. O sea, todo lo que hace a la geología bueno, ni verdadera, pero bueno, por lo menos lo que tiene que ver con la geología propiamente dicha, porque el resto es, aparte de un montón de mentiras, digo mentiras porque cuando uno demuestra que son errores y se persiste en el error, ya están mintiendo, ya no, si no quieren ver la verdad, cuando se les está demostrando claramente, ya es mentira. Entonces, la mayor parte de la educación académica, en la mayor parte de las asignaturas, es mentira. Entonces Porque el pueblo la ciencia no conoce el origen de las pirámides de ninguna forma. No, claro, Egipto no fue una sucesión de faraones que fueron construyéndose sus tumbas, como te proponen, eso es un cuento, adolece de toda clase de absurdos y además demostrables. Las tecnologías empleadas en ella, hay algunas que no las tenemos todavía, como por ejemplo ablandar la piedra, llevar el granito a un estado totalmente blando, como si fuera una argamasa, Sí, como y que plastilina, se ¿no? solidifique luego como piedra natural, con toda la dispersión de sus partículas en forma totalmente natural. Pero esto está demostrado. El doctor Davidovich, por ejemplo, encontró cerámicas, madera, pelos, uñas dentro de granito y dentro de basalto. Con respecto a esto, también hice una comprobación cuando vivía el señor Cabrera en el de las piedras de Ica, en Sí, Perú. correcto. Me presentó a un ornitólogo, fuimos a un sitio y vimos como un pajarito pica 3 plantitas, las lleva a una saliente de la montaña, las picotea, eso genera un ácido que ablanda la piedra de tal manera que el pajarito saca esa piedra, que es basalto, una piedra durísima, de base ferrítica, la saca o sea, tiene mucho silicato hierro, y la saca el pajarito como si fuera barro. Y entonces ahí tuvimos la comprobación de cómo hicieron la fortaleza de Sacsayhuamán y muchas otras, o sea, con cubos, Claro, con baldes, es ahora que decir, dices, echando... ahora que dices lo de Sacsayhuamán, es que claro, como se dice que hay tantas pirámides por todo el mundo, incluso algunas por descubrir y soterradas bajo tierra, todavía por ver, incluso en los polos, y hay según quién que dice que hasta en Marte han visto pirámides, claro, llega un momento que uno dice, bueno, ¿qué hay de todo esto? Claro, claro. Es que para entender realmente, o sea, esto de las pirámides me llevó a estudiar la historia para empezar a comprender desde muy pequeñito, de antes de ir a la escuela, que la historia que se cuenta en los libros no es real. Por lo menos las cosas más importantes. O sea, lo primero que descubro de la historia tiene que ver con las pirámides y es una mentira. O sea, es algo que no tiene sentido, que es ridículo. Porque una civilización que desarrolla unas tecnologías que, como decía mi padre, nosotros no tenemos todavía la tecnología. Tenemos parte de esa tecnología, tenemos hidráulica, y me explicaba lo que era la hidráulica, la mecánica, o sea, esto me convirtió en un terrible preguntón, y mi padre me aguantó muy bien y me acompañó, y a él le gustaba también el tema, me hacía sacar cuentas, me hizo hacer un proceso, porque yo ya entré a la escuela ya sabiendo leer, escribir, sacar cuentas y un montón de cosas más, porque bueno, pues, era un curioso nato, y a medida que avanzaba, pues me hacía más preguntas, era un hambre terrible de saber cosas. Entonces me explicaba, por ejemplo, como me había enseñado a sacar cuentas, sabía restar, bueno, dividir no, me costó muchísimo dividir, porque él me enseñó una forma básica de dividir que era muy fácil, me la tuve que olvidar en la escuela porque no me la admitía. Pero bueno, la suma, la resta y la multiplicación son muy fáciles, y entonces me hizo dividir el tiempo de los supuestos 20 años para construir la Gran Pirámide, ¿no? Y resulta que tuvieron que haber colocado un bloque de unas 3 toneladas, que son los más pequeños, cada menos de 4 minutos. Estamos hablando de planificar, cortar, trasladar, colocar, o sea, me explicaba mi padre que eso en una obra es prácticamente, absolutamente imposible, no prácticamente, absolutamente imposible. No hay espacio para que trabajen tantos miles de personas, por ejemplo. O sea, si tú tienes que llevar el ataúd de un amigo que es bastante cabroncete, y ese amigo te hace la broma a todos los amigos de decir, yo quiero que todos mis amigos me lleven en este féretro.
y aparte de hacértelo de piedra, como son los tanques del Serapé, uno de los que hay en las pirámides, ¿no? Lo quiero con 20 manijas de cada lado. No se puede quedar una manija sin agarrar. O sea, no hay lugar para que, o sea, para que los amigos se anden pisando los pies. Sería una cosa así, ridícula, ¿no? Bien, pues esto es así. O sea, la gente que dice que puede trabajar en una obra, pues está en función de la logística, de cómo esté presentada la logística, y hay unas limitaciones del espacio. De acuerdo al método constructivo, va a poder trabajar determinada cantidad de gente. Ve a construir un edificio en cualquier parte, un edificio vamos a suponer que tiene 40 por 40 metros, y dice, vale, tengo 1 millón de personas para trabajar, los vamos a poner a trabajar rápido. Mira, y puedes tener 10 millones también, pero no tienes dónde meter tanta gente para trabajar en una sola, en un espacio determinado. Entonces, la cantidad de gente que haya trabajado aún a doble turno, a triple turno, o sea, trabajando todo el tiempo, no da lugar, o sea, para colocar cada menos de 4 minutos un bloque de 3,5 toneladas, están en ese nivel de perfección. Solo la planificación pudo haber costado meses o años, porque se han tenido en cuenta factores geodésicos, geológicos, astronómicos, matemáticos, geométricos, energéticos, Que cuánticos, no se aguanta, porque, no se aguanta, la claro, teoría no se entonces, aguanta no, por no es ningún imposible. lado. Y no Además, solo mira, eso, y no solo eso, que las lámparas que se encontraron en Dendera, en el templo de Dendera, en el cual estaban grabadas en la piedra, y que había tantas teorías de que si eran de aceite, que si no eran de aceite, luego resultó pues que tampoco podían ser de aceite, porque no ha habido restos, ¿no?, de hollín en las paredes, incluso habían los arqueólogos dicho si tenían que ser mediante espejos. Y tampoco, porque resultó que no. Entonces, de cómo esas lámparas, ¿qué origen deberían tener? Sería energético, se supone, ¿no? mira, estoy buscando unas imágenes, voy a ver si las puedo presentar, Vale. porque no, son una cantidad enorme de imágenes y es prácticamente sin una preparación previa es imposible trabajar con ello. Pero bueno, otro día podemos Sí, hacerlo. pues De seguimos. todos modos, si busca a la gente interesada, busca los vídeos míos, pues se van a encontrar con un montón. Eh, Espérate que voy a tratar de agrandar otra vez la pantalla. Vale. Bueno, Pues esto que te decía de las lámparas estas, claro, hubo mucha controversia con esto, pero después acabaron por no llegar a una conclusión clara, porque todas las propuestas que se proponían desde el mundo arqueológico, pues caían también porque no era posible demostrarlo. Entonces ha claro. quedado un poco en el aire qué función tenían estas lámparas. ¿Tú qué nos puedes decir Sí, sobre esto? bueno, mira, en Dendera la gente puede entrar, por ejemplo, en la web librofaraón.com. Uh-huh. En esa web hay más de 1.200 fotos a gran tamaño de todo Egipto, para que toda la gente pueda estudiar los jeroglíficos, mirarlos, porque también pasa otra cosa. Es una total mentira de que los jeroglíficos estén traducidos, porque supuestamente con la piedra Rosetta que encontró Champollion, ¿no es cierto? Y todo esto, pues, bien, otro cuento más, porque resulta que la piedra Rosetta está en demótico y está en griego antiguo y en jeroglífico. El demótico no se ha podido traducir totalmente. Hay algunas cosas que están escritas en demótico y sabemos lo que significa porque los árabes hicieron transcripción, hicieron traducciones. Tenemos la traducción, pero el que tengan la traducción de una cosa no significa que tú puedas deducir cómo es el idioma. Es decir, sabes lo que dice ese texto porque te pone ahí que es una traducción de esto, Uh-huh. pero nada más. Pero Claro, resulta el que yo... contexto no lo sabes. El no, contexto. no, no. O sea, que te cambias una palabra y te cambias una idea. Uh-huh. Estamos hablando, yo le puedo proponer a cualquiera, ¿no?, que se suponga muy inteligente y muy versado en letras, y hasta, no sé, criptólogos, y lo hemos conversado con un criptólogo de la Guardia Civil, por ejemplo, una persona que está muy bien empapada en las dificultades que tiene de codificar un idioma, ¿no?, unas cuestiones así, un mensaje secreto, todas esas cosas.
Y resulta que no es posible de ninguna manera, porque incluso hay idiomas como el demótico que tiene parte ideográfica, parece ser una mezcla entre jeroglífico y algo que ya no se usa mucho, que es la estenografía. La estenografía esta que se usa en los juzgados en muchos países, tiene otro nombre, la estenografía, que no me acuerdo ahora cómo es. Bueno, entonces son símbolos que son muchas veces ideográficos. Entonces, que a ti te digan que eso es la traducción de esto, no significa que tú puedas realmente poder manejar el significado de cada palabra puntualmente de ese escrito. En algunas sí. Por ejemplo, de jeroglífico y por todo esto, conocemos 28 o 29 jeroglíficos y más o menos otros tantos indicativos. Los indicativos son símbolos muy fáciles, símbolos ideográficos tan elementales que no hace falta pensar. O sea, una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo, una flecha está indicando algo. Lo que pasa es que si no sabes qué es lo que está antes de la flecha, no sabes lo que te está indicando. Te está indicando para aquí, para allá, para arriba, para abajo, o para este costado, para el otro costado, en relación a esto. Pero conversando con filólogos griegos y que conocen muchísimo del griego, resulta que me dicen que el griego antiguo, nada, conocen las letras y conocen unas cuantas palabras, pero traducir un texto documental, que los hay muchos documentos griego antiguos, pero traducirlo, entender realmente lo que dicen, ya es un desafío prácticamente imposible. Entonces, por lo tanto, la piedra Rosetta no pudo haber significado nada para traducir el idioma jeroglífico, ni lo que dice ahí. Les daría una idea, Claro, idea, no. por donde iban los tiros, y ya, ¿no? No, ni idea, en realidad ni idea. No sabemos absolutamente ni de qué se trata. Para nada, porque ya te digo, no... Mira, por ejemplo, yo hablo español y portugués. Bueno, cuando no conocía nada de portugués, leer algo de portugués, pues entendía algunas palabras, pero eso no significaba que pudiera entender el conjunto. Hasta que empecé a aprender, bueno, en 6 meses aprendí, pero claro, viviendo ahí, conociendo y preguntando qué significan puntualmente cada palabra. Y luego tienes diferencias, como por ejemplo, en portugués nosotros decimos de algo que está extremadamente delicioso, le decimos exquisito. Ya en gusto, ya en estética. Pero en portugués exquisito significa todo lo contrario. Significa algo inmundo, algo insoportable, algo horrendo, algo espantoso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los contextos. Y si en un idioma no conocemos realmente ni la mitad de las palabras, porque el portugués, la relación que hay entre... La esencia te la pierdes. Claro, yo por ejemplo con el italiano, que tiene muchas más diferencias de palabras, bueno, pero porque sé algo de italiano, y puedo escuchar y entender en italiano, leer mejor todavía. Pero una persona, observo que una persona que no tiene la relación, que no ha aprendido nada de italiano, pues no va a entender absolutamente nada. Y le puedes poner el texto ahí y decir, mira, aquí en español y aquí en italiano. Pues no va a poder aprender de eso, de deducir el idioma. Y todavía estamos hablando de cosas que son muy parecidas. Sí. El griego antiguo del griego moderno, la diferencia es monumental, es muchísimo mayor. Como del demótico al jeroglífico, porque el jeroglífico es un idioma ideográfico que puede tener un sentido inclusive interplanetario, con unas claves que todavía no las hemos descubierto, tampoco nosotros. Hemos podido... Ahora que dices lo del interplanetario, y el tema de estas estructuras tan milimétricas, tan bien puestas y orientadas, según dicen estas pirámides, con constelaciones, como la constelación de Orión, a la hora de estar ubicadas, ¿de esto qué me dices de esto? Mira, yo la verdad que esto lo hemos charlado también muchas veces, no es mi especialidad la astronomía, he estudiado lo necesario en relación a esto. Soy un astrónomo aficionado, tengo un telescopio, me encanta en la noche mirar las estrellas, de hecho uno de los factores fundamentales para elegir el sitio donde vivo es ese. Pero tengo el cielo para ver sin contaminación lumínica y tal, mientras que no esté nublado, espectacular. Pero el saber de astronomía, inclusive, puede dar lugar para hacer muchas conjeturas, de las cuales, si no se es experto, es hablar sobre lo que no se sabe, y yo eso lo evito. Sin embargo, me baso en trabajos como el de Robert Bauval,
Ujú. o el de Graham Hancock. Correcto. Estos dos señores han estudiado bastante bien este tema y entonces, según ellos explican, haciendo paleoastronomía, puede haber una relación de las pirámides en este sentido. A mí no me extraña. Y claro, hay unos ciclos que se van a repetir cada 28.000 años, pero no sabemos las pirámides si se hicieron hace 280.000 años o O hace 10.000. o 300.000, en realidad 300.000 o los 300.000. 28.000 atrás o así, solo por ese dato. Solo nos da una indicación de que en qué momento de un ciclo estelar se construyeron. Eh, no obstante, tampoco es tan exacto en ese sentido. Y lo más importante para mí está en la parte geológica. Es decir, tenemos una constancia de que el río Nilo daba la vuelta en Jartum, que luego, una cosa imposible, atravesar dos macizos, o sea, que se continuó artificialmente el Nilo, y esto sí, se puede hacer una deducción geológica que tampoco la hice yo. Fíjate, lo primero que ocurrió fue que unas gentes con unas varillas, concretamente, bueno, fueron Luis Palacios y Yolanda Soria, los chicos de la Caja de Pandora. Pues me hicieron unas lecturas ahí con varillas que me rompieron totalmente los esquemas, porque yo decía, bueno, parece ser que la realidad es que tenemos que hablar o de 14.000 años o de 28.000 años atrás, y no de 3 o 4.000. Y ellos de pronto marcaron 300.000. Y dije yo, hostias, bueno, pues nada, yo como ni creo ni dejo de creer, no soy experto ni en péndulos ni en varillas más o menos, pero no hago ese tipo de lecturas. No los hago porque no quiero tener ese tipo de desarrollo, no me interesa porque si no se pone cada vez más difícil vivir aquí. Pero bueno, lo que hicieron estos chicos fue, primero le pregunto a uno, luego a ella y tal, y hacer así sin que uno sepa del otro lecturas a doble ciego, y coincidían. Bien, puede ser que sean telépatas, ¿no? Pero, pero coincidían. Entonces yo dije, bueno, sobre esto habría que investigar más. Entonces, en siguientes viajes a Egipto, a otras personas también con sus péndulos, con sus varillas, con su forma de lectura ascásica de ese orden, pues resulta que me coinciden con lo mismo. Y ellos no sabían absolutamente nada porque esto no lo publiqué, no lo dije, les pedí no comentar nada porque iba a ser experimento a doble ciego. O sea que los otros no se enteraron. Bueno, finalmente fueron 4 casos. Bueno, en realidad fueron más, fueron 4 casos, pero a ver, Yolanda y Luis fueron los primeros, después Iván, después otras 2 señoras también muy entrenadas en geobiología y después otro chico. En total fueron 6, o sea, a sextuple ciego las Ujú. coincidencias. Bueno, como científico tengo que pensar, es que estos son telépatas y han leído mi pensamiento de que yo quiero saber si es verdad de que 300.000 años, o es que realmente hacen una lectura clásica en ese orden, ¿no? Y entonces, bueno, ya dije, esto vale la pena investigarlo más, y efectivamente, ya cuando me encuentro en esa versión antigua del Google Earth, que salía muy bien, lo tengo todavía en un ordenador que no he querido cambiar cosas, lo tengo estropeado ahora, pero no he querido cambiar cosas porque tengo programas que ahora ya no se pueden abrir con los Windows nuevos y todo esto. Y tengo esa versión. Entonces, pues ya descubro eso y ya empiezo a meterme en foros de geología, de hidrólogos, de gente que estudia, el, topógrafos y demás. Bueno, pues llegamos a la conclusión en un foro muy pequeño, pero muy selecto, de, de profesionales de que esto ocurrió hace alrededor de 300.000 años. Pero yo no les insinué una fecha, Ya, ya, yo no ya, ya. dije nada, no dije absolutamente nada. Yo solo decía hace mucho tiempo, no mencioné en absoluto una fecha. Fueron ellos los que finalmente en el foro coincidieron 3 o 4 y los otros finalmente estuvieron de acuerdo porque basados en los conocimientos que ellos tienen como peritos, por ejemplo, en este sentido, pues dijeron, sí, qué interesante, esto demuestra que el Nilo tiene, por lo menos dijo uno, sí, por mi cálculo, más de 300.000 años. Y otro decía, bueno, no, a lo mejor tanto no, pero
pero puede rondarlo y tal. Al final acordaron ellos 300.000 años, o sea, yo no le dije nada, ellos no conocen a nadie de estas 6 personas que hicieron la lectura y, y bueno, lo he publicado ya, mucho después de eso he publicado esto, bien, ahora ya mucha gente lo sabe, pero en ese momento esta gente no tenía ninguna idea ni conocía a ninguna de estas personas. Por lo tanto, me parece que tiene un sustento firme en que Egipto fue construido todo de una sola vez hace 300.000 años, del mismo modo que por lo menos en Centroamérica y Norteamérica, todos los grandes centros piramidales se construyeron hace más de 1 millón de años. Madre mía. ¿Qué te va a decir? Nos quedan menos de 10 minutos con el Zoom. Háblanos de Piramicasa y Piramicama, que es a lo que tú te dedicas, y el tema de estas pirámides, estas construcciones piramidales y estas camas, ¿qué beneficios reportan? A ver, ¿cómo funciona todo este asunto? Bueno, tú imagínate lo que hace una pirámide que funciona correctamente. Cualquiera puede fabricar pirámides, pero hacerlas seguras, no. Cualquiera puede hacer no sé, con una plancha de tablero, unos hierros o unas maderas y unos rodamientos, puede hacer un karting de esos de juguete, ¿no? O sea, un vehículo. Pero hacer un coche ya es una tecnología que requiere una ingeniería, que requiere una serie de conocimientos. Bueno, pues las pirámides no parecen tan complejas, pero sí, lo son complejas. La piramidología es una ciencia compleja que todavía no hemos terminado de aprender, todavía no sabemos hasta dónde vamos a llegar y creo que dentro de 800 años todavía me voy a estar haciendo preguntas a ver qué pasa si. No obstante, hoy hacemos pirámides absolutamente seguras, es decir, el usuario, para usarlas como usuario particular, no necesita saber nada. Mientras más sepa, de todos modos, mejor aprovechamiento le dará. Pero ¿qué hace vivir en una casa piramidal, dormir en una pirámide? Pues mira, no vas a consumir jamás antibióticos, ni antiinflamatorios, ni antirreumáticos. Si tienes un reuma te lo curas, si no lo tienes no lo vas a tener nunca. Sabemos que la etiología de todas las formas de reuma, que son alrededor de 167, todas, la etiología real de todas es desestructuración molecular del agua, porque el agua tiene esta forma. A ver si puedo agrandar la pantalla, porque la pantalla se me ha achicado y quiero... A ver ahí. Me estoy quedando sin luz y aquí no... Bueno, mira, hablábamos de templarios recién, ¿verdad? Exacto. Bien. Ven que se forma, ¿verdad? Sí, sí. En la refracción de una pirámide de cristal tenemos las medidas perfectas de la cruz templaria, ¿Sí? que es la cruz original. Ahora ya hacen cualquier forma, le ponen como la cruz roja, los lados rectos, o lo que sea. Pero esta es la cruz templaria por excelencia y es la cruz de la farmacia, es decir, de la salud. En otras medidas no es otra cosa que la pirámide inscrita en un plano. Bueno, lo que hace vivir o dormir dentro de una pirámide es curarte de prácticamente todas las enfermedades humanas, todas las degenerativas, todas las que tengan que ver con distorsión molecular y todas las que puedan tener que ver con patógenos. La pirámide no es antivirósica, porque hablar de algo que te protege contra virus, es decir, algo que te protege contra seres que vienen de otras dimensiones extracósmicas, pero no quiero entrar en el tema. Vale. Es decir, no existe ningún antivírico, porque no existe ningún ataque vírico. Lo que sí hay ataques de arcontes, bacterias, hongos, saprófitos. No son sinónimos saprófitos y infeccioso, ¿no? Vale. Algo saprófito, algo infeccioso, no son sinónimos, pero casi a nivel bacteriano y de microorganismos, porque todos los saprófitos son infecciosos. Los fagos que tenemos en el cuerpo no son saprófitos. Curiosamente, decían, pues si tenemos unas células que se llaman fagocitos, que son los que se comen la putrefacción. No se comen la putrefacción. Son unos kamikazes que elabora el cuerpo, que cogen la putrefacción, la sacan del medio, o sea, evitan que la persona se enferme. Pero no es que se coman eso, no viven de eso. De hecho, cada fagocito, cuando
abarca un elemento en putrefacción, lo envuelve y ya no cumple ninguna otra función. Junto con esa bolsita de basura, se convierte en una bolsita de basura que va a parar al vaso y es desechado. Entonces, no es que sean saprófitos, es parte de nuestro sistema inmunitario. Pero a nivel orgánico, en general, el saprófito siempre es el que produce putrefacción, u oportunista aprovecha la putrefacción para poder medrar y multiplicarse. Entonces se convierte en infeccioso. Todos los infecciosos son saprófitos, todos los saprófitos son infecciosos. La potencia de una pirámide está en función de la masa y otras variables, ¿no? Pero básicamente eso. Entonces los médicos ya tienen que aprender más cosas porque si no podrían hacer daño. Un aparato que funciona dentro de una pirámide de las que fabricamos nosotros no hay ningún peligro, no hay ningún riesgo. Porque creo Pero que debajo, que había médicos que sí que las están utilizando a día de hoy, ¿no? ¿De dónde? en Cuba algo más de 2.000 y fuera de Cuba mucho más de 2.000 médicos. Lo que pasa es que todavía son pocos, no se atreven muchos a enfrentarse con su colectivo, pero sí, cada día las usan más. Médicos, terapeutas, sobre todo, bueno, toda clase de especialidades. Lo que ocurre es que el pionero de la piramidoterapia en Cuba, en base a cuyo trabajo se realizaron 2 proyectos de investigación a nivel nacional en todas las universidades y hospitales del país. Este hombre, pues el doctor Ulises Sosa Salinas, al ser especialista en el soma, o sea, ortopedista del máximo grado, se dedicó más que nada toda la investigación a la parte de su especialidad, pero en realidad en todo el ámbito médico se están utilizando. Pero esto sí, la pirámide es un aparato que produce efectos, como digo, usar un usuario nuestro no tiene ningún riesgo, no tiene ningún inconveniente y aprende en un rato todo lo que necesita. Luego, mientras más aprenda, más provecho le sacará a cualquier pirámide, pero un médico ya es distinto. El que va a utilizar la antipirámide, es decir, el efecto de abajo y el de arriba, ya tiene que saber más. Hay unos tiempos limitados, incluso con pirámides totalmente paramagnéticas. Les recuerdo, no se pueden hacer pirámides diamagnéticas, como por ejemplo el cobre, que es el peor de los elementos para fabricar pirámides, o hierro, que es o acero inoxidable, que es un ferromagnético con algunas propiedades de diamagnético. Son elementos peligrosos, o sea, se puede hacer daño con eso. Entonces yo le pido a la gente que no sean improvisados, que averigüen, que investiguen. Hay mucha información gratuita. En la página piramicasa.es tienen 170 y pico documentos para leer, informarse. No hay desperdicio, ahí no hay tonterías, yo no escribo tonterías. Todo lo que digo y todo lo que hacemos, si tengo la más mínima duda, hay tanta gente a la que preguntarle. Tengo camaradas, compañeros físicos, médicos, biólogos, de todas las profesiones. Entonces, llevamos la investigación con toda la seriedad, porque imagínate, he dedicado toda mi vida a esto, no puedo decir estupideces de esto. La gente que no ha dedicado ni ha gastado esfuerzo, ni dinero, ni nada al respecto, pues le da lo mismo hablar cualquier tontería como hablan de las pirámides. O sea, que quien quiera encontrar instrucciones, ahí encontrará instrucciones de cómo hacer su pirámide, si quiere realmente intentar hacerla, ¿no? Claro, hacer experimentos. Aparte por ejemplo, hemos hecho un taller online con Diana de Barcelona. Bueno, pues hay un taller online que pueden buscar por internet, y ya lo voy a enlazar también en piramicasa.es. Entonces, pueden aprender a hacer pirámides caseras. Pero claro, hacer una pirámide casera no es lo mismo que una pirámide profesionalmente bien hecha, porque tenemos un aluminio muy especial. Con la masa que tenemos no podemos, por ejemplo, una cama piramidal tiene 25 kilos mínimamente de aluminio. Solo la estructura piramidal, al margen de somiere y todos los soportes de abajo. Luego hemos logrado, a través de una serie de experimentos y buscando la forma de evitar las pirámides cerradas, que también las hacemos, que tienen 4 veces más efecto que la normal, porque tiene 4 veces, bueno, no tiene 4 veces más masa. Le falta un poquito para las 4 veces, pero al ser cerrada tenemos más potencia también, que otra de las variables que hacen a que si la pirámide es estructural o cerrada tendremos mayor o menor estabilidad de campo y en algunos casos más potencia. Entonces desarrollamos otro modelo que es igual que la piramicama normal, pero con pletinas distribuidas
geométricamente, de manera que duplicamos el peso, con lo cual alcanzamos, extrapolando lo que ocurre en lo estrictamente físico, 2,6 veces rapidez de efectos. Estos son funciones, es decir, es una cuestión que se estudia desde el punto de vista físico en primer lugar y luego se extrapola a la biología y a la medicina y bueno, sabemos que en función de la masa vamos a tener unos efectos. Pero claro, no hagamos pirámides potentes que pueden funcionar si no conocemos la calidad de los materiales porque podemos hacer daño, que hay que darse cuenta que algo que funciona puede hacer daño o puede ser beneficioso. Entonces, pero hay que saber, no es una cosa que se aprende en 2 días. claro. Yo todavía estoy aprendiendo, llevo desde que era un chaval de 5 años, o sea, llevo más de 57 años aprendiendo y en la práctica empecé a los 13 años, voy a cumplir ahora ahora en septiembre cumpliré medio siglo desde que hice la primera y no he parado de investigar, porque siempre, cualquiera fueran mis circunstancias de vida, he tenido experimentos en marcha. Entonces a raíz de esto que comentas de los beneficios de las pirámides, también está la pirámide de Bosnia, la pirámide del Sol, que tengo entendido, según Virgin Naus, que es la representante de estas pirámides aquí en España, que este tipo de pirámides hay una que dicen que sigue activa y que además tiene beneficios también sanadores para quien está pues en el ámbito de acción de la pirámide, desde el reuma, lo que comentabas, y todo ese tipo de cosas. Claro, mira, esto es algo que sabía la Fraternidad de las Pirámides, que es una especie de orden esotérica musulmana. Bueno, pero al margen de que sean musulmanes, son musulmanes porque les tocó estar ahí. Pero la Hermandad de las Pirámides es algo muy, muy antiguo. Siempre ha habido gente que ha protegido, cuidado las pirámides, incluso cuando no iba el turismo. Desde siempre. Napoleón se encontró ahí con gente que le asesoró un poco. Es decir, no se encontró ahí las pirámides abandonadas. Claro, era poquita gente, él iba con un ejército, pero les tuvo mucho respeto, les tuvo mucho respeto. No, Entonces, además, tuvo una experiencia que nadie sabe qué fue, porque nunca lo dijo, pero mandó a construir una pirámide luego en Austerlitz, Holanda. Es decir, sí. Y además distribuyó trigo él sacó medio saco de trigo que había, porque lo único que había dentro de la pirámide, que ya lo encontró, fue lo que encontró Al-Mamun, que fue el que abrió la Gran Pirámide en el año 600 y pico, solo habían 2 sacos de trigo. Sí, parece que Él lo distribuyó por Europa, se mejoró el trigo de Egipto y se mejoró el trigo de Europa, porque esos granos estaban ahí, vaya a saber, la cantidad de milenios y piramidalizados completamente, pues una calidad de semilla no degradaron su calidad. Al revés, la mejoraron. No. Mejoraron, se mejoró su calidad con permanecer en la pirámide y se puede mantener el poder germinativo por tiempo indefinido. Pero además era una muy buena calidad de trigo. Y bueno, pues luego cuando descubrió el efecto piramidal, Antoine Bovis, en la década del 30, él fue en 1927, pero en la década del 30 fueron a Egipto gente de Estados Unidos, de una universidad, que no me acuerdo ahora, tenía todos esos datos, los debo tener por ahí. Bueno, pues se llevaron todo lo que había, inclusive el pedazo de tapa del tanque llamado el féretro, pues no era un féretro, era una piscina, es una especie de bañera. Tendría otra función. Claro, imagínate cuando los arqueólogos del futuro encuentren nuestras casas, dirán, en muchas casas tenían la costumbre de enterrar el muerto, tenían un féretro ahí en el baño. Gabriel, dices que encuentren nuestras casas, yo creo que no encontrarán nada porque lo hacemos tan perecedero todo que no durará nada. Realmente penoso, porque todavía la gente no sabe que algo tan usado como el cemento Portland, mejor puede llegar a durar 120 años. Nada. El promedio 80-90. Cuando los romanos hacían un mortero, era simplemente arena, cal y un porcentaje mínimo que solía estar entre el 1 y el 5% de perlita volcánica, y haces un cemento que tarda más en fraguar, sí. Demoras un poquito más la obra, pero es para toda la vida. Pero perduran hoy en día, las construcciones romanas, claro, y las alzadas romanas aún quedan vestigios. ¿Sabe? Claro, me contaba una arqueóloga justamente que, por ejemplo, ahí en Ávila estuvieron sacando y haciendo muestras y tal,
Y es más duro el cemento con que pegaron las piedras que las piedras mismas. Y eso hace pues unos 2100 años más o menos, cuando se hizo esa parte de Ávila, ¿no? O 2200 años. Y es para toda la vida y cada vez más duro. Entonces, toda esa tecnología, sí, realmente esta civilización creo que va a quedar Nada. el vidrio, el vidrio y el aluminio. Mis El pirámides van a quedar. plástico. Quedará el plástico. Eso es lo que van a No, encontrar. tampoco. Los mejores, Microplástico. no, van a durar 300, 400 años los mejores, porque también se biodegrada, también Bueno, se pues degrada. mira, mejor. Así no dejaremos nada para los de Bueno, después. mis pirámides iban a quedar, más Sí. que ahora estamos haciendo ya casas piramidales y son de aluminio de extrema pureza. El aluminio es un metal relativamente noble porque no se oxida. Se oxida, forma una capa de óxido a nivel atómico que luego recubre al resto y no lo deja seguir, y más dura, entonces muy dura, esa capa atómica muy dura no deja que se siga oxidando. Además, bueno, van imprimadas y pintadas, eso se puede perder, pero las estructuras piramidales que hacemos son, mientras que no las aplasten, destruyan así muy específicamente, Son resistentes. son para durar miles de millones de años. No, Y a nivel, una cosita, y a nivel energético, ¿cómo funcionan maravilloso. estas casas a nivel energético? Maravillosas, igual que cualquier pirámide bien hecha, igual que cualquier pirámide bien hecha. Van a energéticamente, pues eso, imagínate algo donde no se pudre absolutamente nada, donde no puede prosperar ninguna bacteria, ningún germen patógeno. Pero se Donde termorregulan. vas a usar nevera, pero para tener las cosas frescas, no para, porque podrirse no se te va a podrir nada. Pero a nivel, sí. a nivel de vida al que está dentro, se termorregula la temperatura, o sea, me refiero a nivel energético de consumo. Bueno, el metabolismo y la homeostasis. Mira, la homeostasis tiene se estudia en etiología, en la verdadera medicina, se estudian tres aspectos. Uno biológico, o sea, una homeostasis. Homeostasis es el conjunto de factores que hacen al funcionamiento, al equilibrio de un organismo para su funcionamiento. La homeostasis biológica se regula maravillosamente. Desaparecen problemas de candidiasis, por ejemplo, porque no, las cándidas son simbióticas, son bacterias que necesitamos, no viviríamos sin las cándidas. El problema es desequilibrio, cantidades, niveles. Tenemos una bacteriostasis total, mientras que en la antipirámide se produce bacteriolisis, o sea, se mueren bacterias, es levemente bactericida, mata bacterias, no de manera selectiva, por eso hay que usarla con cuidado, no podemos tener los intestinos, porque tenemos bacterias simbióticas también. Entonces, pues hay unos tiempos, pero dentro de una casa no. Dentro de una casa podemos estar todo el tiempo de la cama piramidal, podemos estar todo el tiempo que queramos, mientras más tiempo mejor. No hay posibilidad de una saturación de energía, como no es posible que se ahogue un pez porque está en un océano muy grande. O sea, una atmósfera muy saturada de neutrinos, que es lo que hace, entre otras cosas, la pirámide, como una gran cantidad de neutrinos, nunca va a implicar, con materiales paramagnéticos como el aluminio, bueno, se pueden hacer de platino o titanio, saldrán un poquito más caras, pero también son paramagnéticos. Si no se tiene estos metales, pues se pueden hacer de madera, se pueden hacer de vidrio. No todos los vidrios sirven porque, por ejemplo, el vidrio blindado tiene plomo, tiene otros metales. Entonces tiene algunas funciones diamagnéticas, no todos los vidrios sirven. Pero el aluminio que nosotros tenemos, sí, es un aluminio de pureza extrema. Entonces podemos garantizar que no hay ningún riesgo. En una casa como en una cama se puede estar todo el tiempo y mientras más tiempo, mejor. Pero bueno, con 8 horas que se pasa uno durmiendo en la cama ya tiene los efectos orgánicos. Al cabo de 2 meses ha cambiado todo el agua corporal. Luego cuando tienes el cuerpo piramidalizado te hacen un esguince y te cuidas un poquito. Si no hay fractura o quebradura, en cuyo caso va a ser necesario algunos cuidados más, pero no hace falta escayolar. Bueno, pues no hace falta ni escayolar, ni tomar antiinflamatorio, ni nada, porque el que tiene el cuerpo piramidalizado, es decir, los que dormimos o vivimos en casas piramidales,
al cabo de 10 minutos de que te has hecho un esguince que sabes que normalmente te llevaría 2 semanas de escayola, ya te olvidaste, simplemente te olvidas. Bueno, Las heridas, es las otra cicatrices. dimensión. Esto Sí, de sí, las sí, no te caras convierte, piramidales es no te otra... convierte en Superman, cuidado que no te convierte en Superman, ¿eh? Ni Superwoman. Pero sí que notamos una diferencia del modo de vida tremendo, porque primero ya sabes que no te vas a envenenar de nada, orgánico. No quiero decir que no, vamos, si te dan un cianuro igual te mueres, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que también ciertos venenos de efecto crónico van desapareciendo rápidamente del organismo, O sea, que hace porque la limpieza. pirámide barre Hace los limpieza. radicales libres. Claro, claro. Por ejemplo, el cloro y el agua, del agua. El cloro del agua, el flúor también del agua, Ujú. peor todavía que el cloro. En todas partes le meten cloro y flúor. Y eso está en estado iónico, disuelto, átomos sueltos dentro del agua. Entonces, si tú vives en un pueblo de esos donde parece que sale lejía, lavandina, lejía de los grifos, y sacas 3 muestras. Uno lo deja en la nevera, otro lo deja fuera de la nevera y otro lo deja dentro de la pirámide. Pues va a ver al cabo de 3 días la diferencia. Ya. ¿Cuáles son las diferencias de las otras dos? Una está fresquita, la otra no. Nada más. Pero la de la pirámide vas a notar que no tiene gusto a nada. Ya se le ha ido el flúor, Se se le ha ido limpió. el cloro. Y bueno, eso también ocurre dentro en el agua de nuestro propio cuerpo. Es decir, que todos esos venenos que estamos consumiendo en la alimentación, en el agua y en muchas cosas, lo que es a nivel molecular, pues no, mira, te puede llegar a mantener en... Pero lo que está a nivel iónico, que es la mayoría de esos venenos crónicos, la pirámide lo va eliminando. Entonces, es una certeza de que tenemos pirámides en Perú, en Egipto, en Bosnia y en un montón de ubicaciones más. Todas estas pirámides podían haber sido una red energética en un primer momento, en aquellas épocas ancestrales, de navegación. Ahí lo Sí, dejo. pudieron haber tenido también, mira, nosotros tenemos una tecnología tan básica, Mm. mala, engañosa, además, esclavista. Tenemos tecnología esclavista, es decir, utilizar hidrocarburos a esta altura del partido es porque vivimos en una civilización esclava. Estamos esclavos de 18 familias que gobiernan con el dinero todo el mundo, ¿no? Pero esto nos quita la posibilidad de desarrollar otras tecnologías. Se desarrollan en secreto y si por ahí se sabe algo y luego se oculta todo porque si no se cae en los intereses, ¿no? Pero ¿quién te dice que en el futuro vamos a utilizar, y a lo mejor no muy lejano, vamos a utilizar vehículos que repostan energía cuántica? No energía eléctrica, energía cuántica. Y de Sí, sí. esto es algo que hemos hablado con los físicos, es decir, tengo colegas físicos cuánticos, yo no soy físico, pero sí sé bastante de cuántica porque me han tenido que enseñar obligadamente. Entonces, lo hemos hablado y me dicen que el problema no es científico, el problema es meramente económico, político-económico. Podríamos utilizar energía cuántica. Encima, mejor todavía que la energía eléctrica y todo aquello que desarrolló Nikola Tesla. Exacto. Que si ya eso, Exacto. solo se liberara eso, ya estaríamos viviendo en un paraíso terrenal, real. Imagínate lo que sería con vehículos cuánticos. Bien, Bueno, que de hecho en Tesla este ya lo caso serían intentó. las pirámides. Ya lo intentó Tesla, hizo la torre aquella Radcliffe, aquella que fue la primera y luego ya se acabó el Sí, invento. Ya sí, se la sí. quitaron del medio y ya no prosperó el asunto, pero este señor No, que no, fue claro, inventor de multitud de patentes, claro. con esto Mira, también crea un precedente. claro, otro problema que tuvo Tesla, que en su momento él no sabía que las patentes eran trampas cazabobos. Ya, Tendría que haber hecho como he hecho yo, pero bueno, yo me enteré, claro, sobre errores de otros uno aprende, ¿no? Eh, Pues yo no he hecho patentes, no ya. tengo ninguna patente. Lo que tengo son derechos intelectuales, registrados en 5 países primero, pero ahora ya a nivel mundial a través de internet y tal. Entonces, y libros escritos y tantas cosas que ya nadie me lo puede quitar. O sea, y Ya. no me lo pueden embargar, ninguna corporación estatal me lo puede confiscar, nadie me lo puede quitar, no me lo pueden robar. En fin, que esto ya es inevitable, inexorable. Lo que quede de este mundo, de esta civilización que se está cayendo a pedazos, va a usar pirámides. Es un paradigma
que ya no se va a perder, ya no lo pueden hacer perder. Lo intentaron también comprarme el alma, que vendiera el alma al diablo por muchísimo dinero, y les dije que no, porque todo el dinero del mundo no me va a ayudar a dormir tranquilo, con la conciencia. Entonces, bueno, ahora he tenido persecuciones desde 2001 que hicimos Piramicasa hasta diciembre de 2005, que salió la certificación oficial en Cuba. Era día a día la burla, llamadas por teléfonos, amenazas, todo, bueno, para que abandone cualquiera, pero pues conmigo se equivocaron, porque es que yo funciono al revés, o sea, si a mí me vienen a meter miedo, yo te voy a meter terror y voy a ir a por ti, o sea, entonces, pues bueno, me han hecho juicios que están ahí, juicios que son una blasfemia, básicamente. No me han hecho un juicio sobre el efecto piramidal, porque cualquier peritaje les tira a la basura todo lo que puedan argumentar, y yo no digo ni una palabra exagerada de nada. No, me hicieron un juicio por temas administrativos de la página web, o sea, queriéndome cobrar casi 40.000 euros. O sea, aberraciones. Lo mismo que le han hecho a Josep Pàmies por tener unas plantitas y por decir 4 verdades como puños. Bien, pues lo mismo lo han hecho conmigo, solo que yo no. Es la primera vez que lo digo públicamente, mira, por ahí creo que lo he comentado con algún amigo, pero Pero no lo he hecho. La vida avanza y la Claro. vida pues va colocando las piezas, se irán colocando las piezas por sí solas y finalmente tendrán que ser las cosas como tienen que ser. Claro, esto ya es inexorable. El mundo futuro será asambleario, será ecologénico. Busquen la palabra ecologenia, no tiene nada que ver con las pirámides, no tiene nada que ver. Es otro tema. Pero finalmente todo está relacionado. Las pirámides me obligaron a investigar en la historia y al descubrir que todo es mentira, también descubrí por qué. ¿Por qué es mentira la historia? ¿Por qué nos engañan con el Imperio Romano? ¿Por qué nos dicen que las pirámides fueron tumbas? ¿Por qué? Para tenernos esclavos. Entonces, si no conocemos la historia, si no sabemos realmente de dónde venimos, no tenemos muy claro quiénes somos ni a dónde vamos. Ahí está. Nos ha hecho Porque creer hay que saber que los ancestros venimos. cómo hicieron las cosas. Hay que saber cómo Exacto. las hicieron para no repetir los errores y hacerlo mejor. Pero si Exacto. no sabemos cómo lo hicieron los anteriores, entonces quizás volvemos a errar sucesivamente en las civilizaciones que sucumben y las nuevas que inician. Seguimos siempre igual, ¿no? Es el error que se va repitiendo generación tras generación. Claro. Esa es la Ahora cosa, mismo ¿no? llevamos 1700 años de mentira tras mentira en toda la historia, pero con una finalidad política. Pero entre ellas también el tema de la pirámide, porque usándola ciertas órdenes esotéricas para la muerte, es decir, haciéndose, la pirámide allá con un rollo espiritual, místico, y la pirámide es para la vida. El símbolo egipcio más visto en todo Egipto, que te lo vas a encontrar por todas partes. Yo he ido 24 veces por ahí a Egipto y me he recorrido casi todo lo que está abierto al público, salvo cosas que se han abierto recientemente. Es que además es que es mágico porque por el tema de las proporciones, además yo he leído que son proporciones matemáticas que creo que llegaban al número pi, corrígeme si no lo digo bien, pero que todas las proporciones eran matemáticas por todos los lados, era una cosa que era tan afinada, tan milimétricamente afinada, que vamos, los técnicos de hoy en día no eran capaces de reproducir algo así. Es que no, porque no ya son me lo capaces. decía mi padre, claro, ya me lo decía mi padre, que era, como te digo, era ingeniero. No tenemos tecnología para hacer una cosa así. Te voy a decir más. De tantas supuestas casualidades, porque parece que las pirámides fueran un mogollón de casualidades amontonadas, o sea, salieron tan perfectas, iban a hacer una tumba, ¿no? Iban a meter unas piedras arriba de un tío, y le salieron unas cosas matemáticamente, geométricamente, geodésicamente, con medidas astronómicas, con medidas que tienen claves matemáticas, todo un montón de casualidades. La que nosotros descubrimos en el año 1986 ya fue el colmo de todas las casualidades. Porque resulta que esta proporción que le llamamos al-Ahraum, la luz, en árabe más o menos al-Ahraum, hoy en día, o en Egipto un poco más al-Ahraum, en el Egipto antiguo. Incluso sabemos algunas palabras porque se han sacado, porque se ha traducido el demótico al árabe y han conservado la traducción, pero le llamaban igual.
Eh, Muy poquitas, lamentablemente muy poquitas. Con esto también descubrimos que los jeroglíficos, lo que te digan de los jeroglíficos es mentira. Nosotros sí, los verdaderos investigadores conocemos algunos. De los miles de jeroglíficos, porque ya superan, ya son miles la cantidad de jeroglíficos que tenemos catalogados, solo conocemos 28, bueno, 29. Pongámosle 29 con uno que tenemos una duda, pero, y otros tantos indicativos, como decía. Pero con eso no podemos saber lo que dice ahí. Podemos darnos cuenta de algunas ideografías que son tremendas, ¿no? Y hablan de cosas que podrían parecer ciencia ficción. De última, Stargate, esa serie, esa película de ciencia ficción tiene mucho más cerca de la realidad que los absurdos de la egiptología oficial. Digamos Pero lo que más un... alucina, Sí. sí, perdón. No, que digamos que es como un vestigio, es como una biblioteca en piedra que nos refleja una época dorada que vivió la humanidad y que no solamente la vivió en Egipto, sino que paralelamente, en el mismo tiempo cronológico, había construcciones de este tipo en Perú y en otras ubicaciones del mundo. En todo el mundo. Pero construcciones que igual no eran bien pirámides, pero se utilizaba la misma tecnología, que también aún es más sorprendente que si se supone que en aquella época no había medios aéreos para comunicarse entre continentes, ¿cómo era posible que aquellas civilizaciones, en teoría tan atrasadas, fuesen capaces de hacer estas construcciones de tan tonelaje por piedra, con unos tonelajes horrorosos y con unas distancias que no tienen una hoja de papel, como es el caso de Machu Picchu o Sacsayhuamán? O sea, sí. No, hay tecnologías. Claro, hay tecnologías que apenas las podemos vislumbrar. Una tecnología química que les permitía ablandar la piedra y luego se endurecía como totalmente natural. Mira, pero como decía, este descubrimiento que hicimos en 1986 es que la verdadera molécula de agua no es H2O. Oh, diría un químico, un biólogo, ¿pero qué me estás diciendo? Bueno, estudien a Linus Pauling. Linus Pauling lo descubrió 2 años antes que nosotros, pero no lo sabíamos ni él lo publicó. Tampoco lo había podido comprobar y por eso no lo publicó y además le pareció anecdótico, pero nosotros nos dimos cuenta de la importancia del asunto. Porque resulta que la verdadera molécula de agua tiene esta forma. Está compuesta por 5 monómeros de H2O. El H2O es solo un monómero. Digamos que una molécula de agua es igual que esto. Las aristas están formadas y las bases están formadas por las líneas de fuerza. El excedente energético de la energía nuclear fuerte y nuclear débil de los átomos del conjunto H2O. Linus Pauling recibió el premio Nobel por descubrir el enlace atómico del hidrógeno. Descubrió cómo estaban enlazadas las dos moléculas de hidrógeno con la del oxígeno. Pero lo que no publicó, que descubrió después, en el año 84, justo cuando nosotros empezamos con el laboratorio. Solo que él no lo publicó y nosotros lo descubrimos 2 años después por unas, coincidencias, nada. Sí coincidencias, pero no casualidades. El matemático del equipo se le ocurrió decir a los físicos que se rascaban la cabeza porque decían, si en todas las moléculas de hidrocarburos, en todas las moléculas prácticamente de lo que sea, los neutrinos tienden a acumularse en el centro cuando hay saturación. ¿Por qué en el agua se alejan? En lugar, otra curiosidad más del agua. En fin, Bueno, el matemático... estaríamos horas hablando de esto y nos quedan... Claro, el matemático se le ocurrió, te lo digo rapidito, se le ocurrió que a lo mejor el H2O no era la molécula de agua realmente, sino parte de la molécula. Y bueno, los otros se rieron en principio, y bueno, no cuesta nada sacar las cuentas, hacer los cálculos, y había el aparaterío para verificarlo, y verificaron que la verdadera pirámide de agua óptima para la vida es exactamente esta proporción, que es de 51 grados, 51 minutos, 14 segundos de inclinación de las caras, es decir, la misma inclinación que la gran pirámide de Giza. Fascinante. ¿Otra casualidad más? No, fascinante. Pues, Gabriel, la verdad es que ha sido un placer. Esto da para horas y mucho más. Sí, días. Hemos estado encantados de tenerte aquí, en Tus Palabras Suman. Ha sido una charla, la verdad, muy interesante. Y bueno, en principio, pues, si hay otra ocasión, pues volveremos a comentar.
Y Con todo gusto. más que nada a nuestros seguidores, si os ha gustado, pues compartir, difundir, seguirnos y tocar a la campanilla para recibir más notificaciones. Y bueno, pues un saludo muy fuerte y muchas gracias por atendernos y nos vemos muy pronto. Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias, Venga. un abrazo para ti y para todos los interesados en el tema. Gracias. Venga, chao. Chao. Buenas noches.